bienvenidos a Teje con Ilusión. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un clavel pequeño. La flor tiene alrededor de 3 centímetros del diámetro y 8 centímetros de la altura. Los podemos utilizar para hacer un ramo de flores. Materiales que he utilizado para hacer las flores son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, un palillo de madera para formar el tallo, cinta de floristería, pegamento de silicona caliente y tijeras. Cortamos un trozo de hilo de alrededor de 20 o 25 centímetros del mismo hilo que vamos a utilizar para hacer la flor. De momento lo dejamos. Y ahora para hacer la flor formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 7 puntos altos dentro del anillo mágico. Un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. En la vuelta número 2 vamos a hacer 3 puntos altos en cada punto alto de la primera vuelta. Pero también vamos a añadir este hilo que hemos cortado antes, lo vamos a llevar junto con la vuelta. Lo colocamos entre el punto y el hilo. Ahora subimos 3 puntos de cadeneta y en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta hacemos 2 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo, atravesamos la vuelta y atravesamos el hilo que hemos añadido. Hacemos un punto alto y 2 puntos altos. Contando con las cadenetas tenemos 3 puntos altos. Pasamos al siguiente punto y también hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Tenemos 2 grupos de 3 puntos altos. En total tenemos que hacer 8 grupos de 3 puntos altos. Uno, dos, 3 puntos altos en el mismo punto. Tenemos 4 grupos de 3 puntos altos. Cinco grupos. Seis grupos. Siete grupos. Y 8 grupos. 8 grupos de 3 puntos altos. Dejamos estos dos extremos por dentro de la flor
y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. En la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenetas, un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, 3 cadenetas, un punto bajo en el mismo sitio que antes, 3 cadenetas y un punto bajo en el mismo sitio. Tenemos que hacer 3 motivos de 3 cadenetas y un punto bajo en el mismo punto. Repetimos 3 cadenetas, pasamos al siguiente punto, hacemos un punto bajo y repetimos 3 cadenetas, un punto bajo en el mismo punto, 3 cadenetas y un punto bajo en el mismo punto. Y repetimos 3 cadenetas, pasamos al siguiente punto, hacemos un punto bajo, 3 cadenetas, un punto bajo en el mismo punto, 3 cadenetas y un punto bajo en el mismo punto. Ya tenemos 3 series de 3 cadenetas y 3 puntos bajos en el mismo punto. Continuamos de esta manera hasta rellenar todos los puntos altos que tenemos en la vuelta anterior. Para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Ahora, el hilo del anillo mágico sacamos hacia el lado derecho. Dejamos el anillo mágico de momento un poquito abierto. Y estos dos extremos que hemos llevado en la vuelta, vamos a tirar para cerrar esta parte. Tiramos de los dos extremos y la primera vuelta la dejamos por el lado derecho. Hacemos un nudo de los dos extremos. Cortamos el hilo. Y los dos extremos escondemos dentro de la flor. Ahora vamos a hacer un receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador.
Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos que hacer 8 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta y hacemos otra vuelta más de 8 puntos bajos. Uno, también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo cerramos el punto, el extremo del anillo mágico también sacamos hacia afuera y el otro escondemos dentro del receptáculo. Vamos a hacer 2 hojas. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 10 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, luego un punto medio alto y 6 puntos altos. Un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Hacemos otra hoja igual que esta. Vamos a formar la planta. Tenemos 2 hojas, la flor y el receptáculo. Vamos a necesitar un palillo de madera. El palillo de madera colocamos por dentro del anillo mágico de la flor, lo sacamos hacia afuera, cerramos el anillo mágico y echamos un poquito de pegamento de silicona caliente por dentro. Cortamos el hilo del anillo mágico. Y ahora colocamos el receptáculo. Aquí también echamos un poquito de pegamento de silicona caliente por dentro. Escondemos el extremo. Y
lo pegamos a la flor. Cerramos el anillo mágico del receptáculo. Cortamos un poquito el hilo. Y ahora el palillo de madera tapamos o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas y el receptáculo o con cinta de floristería. Bajamos un poquito y colocamos las hojas. Y ya tenemos el clavel terminado. Los podemos colocar en las macetitas que hemos hecho hace tiempo con la base incorporada. Así que las clavamos en la maceta. O las podemos colocar en una base que he preparado para hacer ramos de flores. Esta base también tiene poliespan por dentro, entonces también clavamos simplemente los claveles alrededor. Si sobresalen los claveles, entonces cortamos un poquito del tallo. Estas bases vamos a hacer en el próximo video. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.